Vamos a recibir a Pepe. Buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, queridísimos. Qué Gozando gusto con hermoso recibirte. este ministerio, este momento de alabanza de Marcos que me hizo entrar pues ahí en la cárcel con Pablo y Silas y alabar a Dios y desde lo más profundo entrar en esta alabanza tan hermosa, tan ungida. Marcos, te agradezco la bendición que me dejas y ya bendecido por el Señor a través de ti, Marcos, vamos a comenzar lo que a mí me toca ahora. ¿Está ¿Te bien? parece, Pepe? Vamos a orar por ti un momento. ¿Te parece? Me parece. Así que yo invito a todos los hermanos y hermanas que están ahí en su casa a extender su mano como un signo de solidaridad fraterna e intercesora. Y oramos por Pepe. Señor Jesús, te damos gracias por el don, por el regalo de la vida de Pepe, por todo lo que has dado a la iglesia a través de él, de su vida, de su ministerio. Gracias, Señor Jesús, por el regalo, por la bendición de tenerlo con nosotros en este seminario internacional de liderazgo. Derrama sobre él la unción, la fuerza de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, inúndalo, llénalo, úngelo. Y a través de Pepe, Señor Jesús, queremos conocer y amar más tu palabra, escuchar tus palabras, que son espíritu y vida. Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, envuélvelo en tu manto maternal, a él y a toda su familia. Amén y amén. Quedamos contigo, Pepe, bienvenido. Muchas gracias y quiero comenzar con algo personal. Estos días, el santuario del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, está muy limitado, está enfermito, está desangrado. He tenido, parece una de diverticulitis que me ha hecho perder mucha sangre. Estoy ya en el cuadro de anemia, según los números. Y así es como voy a comentar y a compartir con ustedes. A veces no me circulan bien las ideas acá en la cabeza, pero estoy con mucho gusto porque una persona me decía, es que cuando tú predicas, tú te entusiasmas tanto que allí estás haciendo más ejercicio que en un partido de fútbol. Y es cierto. Pero también otra persona me decía, cuando eres más débil es cuando eres más fuerte. Así que si hoy notan que tengo fuerza al predicar la palabra, porque sí me entusiasma, es mi misión, es mi vida proclamar la palabra y el tema es emocionante y fuerte, es que estoy muy débil, es que estoy fraco y es que Dios está actuando en esta tarde aquí para bendecirlos a todos y cada uno de ustedes. Y así pues con esta introducción vamos a comenzar este tema que yo no sé por qué me lo dieron, pero si yo hubiera visto todos los temas de este congreso, de este seminario, yo es el tema que hubiera escogido, porque es el que va conmigo, con mi vida, con mi misión, con mi experiencia, el poder que tiene la palabra de Dios, la dinamis de la palabra de Dios. Y es lo que quiero tomar la palabra de Dios primero en Romanos 1:16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todos los que creen. El Evangelio, la buena noticia, es fuerza de Dios, es dinamis. De allí viene la palabra dinamita, la fuerza de Dios que se manifiesta a través del Evangelio, a través de la buena noticia, a través de la proclamación. Y para entrar más dentro de este tema, quiero dar una frase que hoy para mí tiene un especial significado. La que dice aquel centurión, yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar a mi hijo que está enfermo.
Y esa frase la repetimos nosotros todos los días en la Eucaristía de esta forma. Yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Una sola palabra tuya, Dios, bastará para salvarme. Y esa palabra no es algo, no es un término. Esa palabra es una persona. Esa palabra es alguien. Esa palabra es Jesús. Porque en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, pero la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra se llama Jesús. Por eso a mí me encanta llamarlo Jesús palabra. Y Él es el único Salvador. No hay otro. Exclusivo, excluyente. El único que salva. No hay, dice la palabra. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos nosotros ser salvados. No hay otro nombre, no hay otro medio, no hay otro Salvador. El único Salvador se llama Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Así pues, con este presupuesto, vamos a entrar a este tema, pero antes déjenme decirle que esa palabra está ungida con el Espíritu Santo. De allí viene la fuerza de esa conexión de Jesús con el Espíritu de Dios que recibió en el Jordán. Después de que fue bautizado por Juan Bautista al salir de las aguas, vino el Espíritu Santo sobre él para predicar con la unción y con el poder de la palabra de Dios. Así pues, no es solo la palabra, no es solo Jesús, es Jesús ungido con el Espíritu Santo. Y por eso quiero tomar como un cordón, como columna vertebral de lo que quiero compartir esta tarde con ustedes. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Repito, 1 Corintios 1:21, que dice: Dios ha querido salvar a los creyentes mediante la proclamación del querigma, que es fuerza de Dios, pero al mismo tiempo es tan sencillo, tan estúpido, que dice, así dice la palabra. Dios nos ha querido salvar. No es que nosotros nos salvemos, Esto es diferente porque hay muchas traducciones de nuestras Biblias católicas que traducen mal. Nosotros nos salvamos. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Dice el carcelero de Filipos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, nos salvemos. Dice 1 Timoteo. No, yo no me salvo. Yo soy salvado por Jesús. Yo soy salvado por el amor y la misericordia de Dios. Así pues, en este texto de 1 Corintios 1:21, dice que Dios ya tiene un plan para salvarnos. ¿Cuál es? Mi Biblia de Jerusalén lo traduce, la predicación. Pero si vemos el texto griego, el texto griego dice diatesmorías tu querigmatos. Querigmatos. Ya me entendieron, a través del querigma. La fuerza de Dios, la fuerza del Evangelio, y el Evangelio se identifica con el querigma. Allí está la fuerza de Dios para salvarnos. Jesús efectúa su plan de salvación y hace llegar hasta nosotros los frutos de la redención cuando se predica el querigma. O mejor lo voy a decir, cuando se proclama, porque es una proclamación, es un grito, es un volcán que no se puede contener y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Es entonces una fuerza interna que nos hace ser testigos. Testigos que por experiencia personal de haber sido tocados por el amor, la misericordia y la fuerza salvífica de Cristo Jesús, nosotros ahora somos eso, testigos con poder.
Como dice Hechos de los Apóstoles 4:33, que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, dice, ¿con poder? No, con gran poder. Megali dinamis, dice, con gran poder. Ese es el poder que tiene la palabra. Cuando nosotros somos testigos auténticos, que no damos una lección que aprendimos ni repetimos algo que leímos, sino que lo hemos vivido y desde el fondo del corazón habla nuestra boca anunciando que Jesús es el único Salvador, es el único Señor y es el único mediador entre Dios y los hombres. 3 títulos que son los que voy a ver alrededor de este punto que estoy centrándome yo, punto de gravitación, que se llama Jesús Palabra. El poder de Jesús Palabra, siendo el único Salvador. Y que nosotros nos toca, no te toca hacer nada para salvarte. Déjate salvar. Hoy leía en un hermano esta frase que me encantó y se las voy a compartir. Dice, la salvación cuesta tanto, 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 que para adquirirla tiene que ser gratuita. No la puedes comprar, no la puedes merecer, no la puedes ganar. Es gratuita, es don de Dios. Y Jesús es ese único, exclusivo y excluyente Salvador. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Que el nombre, la palabra de Dios, que se llama Jesús, que cuando es proclamado, anunciado, con la unción del Espíritu Santo, es efectivo. Este es el querigma. El querigma es efectivo. Nuestras enseñanzas, nuestras teorías, nuestros dogmas, yo no puedo calificarlas. Lo único que sí puedo calificar yo, porque está en la palabra de Dios, es que el querigma es fuerza de Dios. ¿Quieres fuerza y quieres poder en tu vida? El querigma. El primer anuncio donde se muestra el Jesús muerto por amor a nosotros, resucitado por el poder de Dios, glorificado con el Espíritu Santo, que es el Salvador, el único Salvador. Y segundo, el Señor, el Kyrios. El Kyrios en la mentalidad del Antiguo Testamento era el dueño absoluto, el que dominaba todo, el que tenía todo en sus manos. Era el Señor. Después en latín se le llamaba el Dominus, el Señor. Y cuando este Señor llega a ser tu Señor, es cuando cambia tu vida. Por eso, nosotros en la renovación tenemos esta frase que se ha convertido en un eslogan por todo el mundo. Jesús es mi Señor. Y allí podemos resumir nuestra experiencia de salvación. Porque es mi Salvador, ahora es mi Señor. Y yo lo proclamo, lo declaro públicamente, mi único Señor, a quien no me someto. No, porque sería medio esclavizante. No me someto yo a Jesús. Me abandono a Él. Me abandono a Él para que Él sea el que tome todas las decisiones de mi vida. Esto es lo segundo. Y tercero, Jesús el único mediador. Porque dice San Pablo, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Él es el puente y nadie va al Padre si no es por Jesús, lo afirma el mismo Jesús. Y Jesús es el que vino a contarnos las cosas del Padre que estaban, dice, en el corazón del Padre. Y el que conoce al Padre nos las ha revelado. Es el puente de arriba abajo. Y es la escala de Jacob que también sube de abajo hacia arriba. Él es el mediador, el único mediador. Yo quisiera saber si tú no dependes a veces de otros mediadores, de otras escaleritas, de otros medios de salvación, de que si haces esto, que si esta peregrinación, que si tienes este objeto religioso, que si la rezas a las 3 de la tarde. Madre mía, ¿eso dónde está en la Biblia, en la palabra de Dios? Nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios y hacemos lo que enseña la iglesia, sobre todo
quisiera recordar y que volteáramos al ministerio del Papa Benedicto XVI en el año de San Pablo, todas las homilías que nos dio. En este sentido, que es lo que yo estoy repitiendo ahora, yo no lo inventé, yo he tomado todo esto de las enseñanzas del Papa Benedicto XVI en el año de San Pablo. Pues bien, voy a ir cerrando ya el punto. Jesús como el único Salvador. Jesús como mi Salvador personal. Jesús como el Señor, el Kyrios. Y Jesús como mi Señor. Jesús como el único mediador. Y Jesús, el único que me lleva al Padre y que me revela al Padre. Esto es lo esencial del querigma. ¿Por qué? Lo repito otra vez, 1 Corintios 1:21. Dios ha querido salvar a los creyentes mediante la necedad, dice, del querigma. Dios ha querido salvarnos mediante la proclamación del querigma. Pero atención, es un querigma ungido con el Espíritu Santo. Porque si no, serían otras palabras que se las lleva el viento. Muy bonitas tal vez. Un catecismo que podemos repetir de memoria. Pero no. Es la unción del Espíritu Santo que nos convierte en testigos. Que nosotros hemos experimentado para poder darlo a los demás y decirle, si lo hizo en mí, lo puede hacer también en ti. Esto es lo esencial que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. Y que la iglesia, nuestra iglesia católica, vuelva a ser la iglesia del querigma. Y que no nos andemos distrayendo. Ya sé que voy a escandalizar a más de alguno. Con revelaciones privadas. Con acontecimientos medios raros y extraños. Y a lo mejor van a saber de quién estoy hablando. De que esta bendita alma tiene los estigmas de Cristo Jesús. Por favor, si Cristo ya pagó todo, ¿por qué tienes que andar queriendo tú pagar? Y con estas cosas que dice el Papa, no las digo yo, las dice el Papa Francisco, son fuegos artificiales. Y los fuegos artificiales, dice el Papa, no iluminan. El único que ilumina es Jesús, muerto y resucitado. Pero ahí andamos nosotros tras el seguimiento de cosas disque sobrenaturales. Yo creo en los carismas, yo creo en el poder sobrenatural de Dios. Claro que sí lo creo y lo he vivido. Trabajé muchos años con el Padre Tardif. Pero atención cuando nos distraemos y le damos más importancia a disque revelaciones privadas, apariciones y que el Señor me dictó. Yo supe una persona que dice que el Señor le dictó un libro, nomás que ese libro yo lo había escrito 5 años antes. Imagínense ustedes. Pero la gente va atrás de eso, en vez de abandonarse en Jesús, que nadie tiene más amor que aquel que dio la vida por ti. Porque tanto amó Dios a este mundo, que nos envió a su Hijo único, no para condenar el mundo, sino para que el mundo se salve. Y él, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y se entregó a sí mismo para tu salvación y para mi salvación. Este es el mensaje central que yo quiero compartirles pues esta tarde y no haré más que subrayarlo. Y aunque voy a entrar a otro aspecto de esta misma frase que estoy tomando como columna vertebral de 1 Corintios 1:21. Dios ha querido salvar a los hombres mediante la necedad, traduce la Biblia de Jerusalén en español. La sencillez, la simplicidad. En otras traducciones dicen la locura. Y en otras más atrevidas, traducciones más atrevidas, pero más fieles al original griego, dice mediante la estupidez del querigma. ¿Por qué? Porque el querigma es tan sencillo. Se centra solo en una persona muerto y resucitado. Salvador, Señor y Mesías. Único mediador. Nada más de eso habla. Y que muere por nosotros, resucita para nuestra bendición.
Y nos parece tan sencillo que le aumentamos todo el catecismo, todas las devociones, todas las cosas personales que no necesita, porque es una palabra tuya la que nos salva. Y esa palabra no tiene necesidad de aumentos, de exageraciones. No le falta nada. Por eso el querigma es tan sencillo. En griego dice moría, la moría, que ya lo dice en la traducción, sencillo, locura, estupidez. Es sencillo. Hay teólogos que la complican demasiado y le ponen toda su teología cuando no es necesaria. Después va a venir la enseñanza, después va a venir la catequesis y debe venir, ciertamente, pero al inicio es para que tu corazón sea traspasado. Como dicen los Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco, 2:38, que cuando Pedro predicó aquella mañana gloriosa de Pentecostés, la gente que estaba allí se acercaron y le preguntaron, dice, le preguntaron con corazón traspasado. Cuando Pedro predicó el querigma, traspasó los corazones. El objetivo no era iluminar la mente, dar un dato histórico, no, era traspasar el corazón. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvados? Ese es el querigma, el que traspasa el corazón. Y siguiente, se da con alegría, porque es el testimonio de haber encontrado el tesoro escondido, o mejor dicho, de haber sido encontrados por el tesoro. Que Él me buscó, que Él me cautivó, que Él me alcanzó, como dice Pablo de Tarso. Él me agradó. No fui yo el que lo alcancé cuando lo andaba persiguiendo a Damasco. Fue Él el que me alcanzó a mí. Ah, qué cosa tan hermosa. Pues bien, con este aspecto de que hemos sido alcanzados por Jesús, es lo que decimos es el tesoro escondido. Y en la señal de que tú encontraste el tesoro escondido, ¿sabes cuál es? La alegría que te da. Por eso el querigma y su proclamación tienen que ser alegres, no con la seriedad de aquel que está exponiendo una doctrina. No, espérate, eso no es aquí. Eso es en otro lugar y en otro momento. No lo desprecio, que quede claro. Lo único que te digo que no es el querigma, no es la palabra poderosa que salva por sí misma, que tiene poder intrínseco para salvarnos, para llevarnos de las tinieblas a la luz. Bien, este punto es importantísimo. La alegría, el dar testimonio. Un día, aquí en aquel programa tan famoso ya y popular en toda América Latina de Pepe Alonso en EWTN, él me hizo una pregunta que yo no me esperaba. Me dijo, ¿qué es lo que más te gusta del Papa Francisco? Yo no lo había pensado la respuesta, pero me vino rápido y le dije, lo que más me gusta es que a pesar de tantos problemas, tantas discusiones, tantos enemigos que tiene, tantas situaciones horribles que se viven dentro de la iglesia, él siempre tiene una sonrisa. Y sabes, le dije a mi tocayo Pepe, ¿sabes por qué, Pepe? Porque Francisco encontró el tesoro escondido, por eso siempre está contento. O tal vez, me equivoco, fue el tesoro el que lo encontró a él. Así pues, el poder del querigma va acompañado de la alegría de testificar que el Señor Jesús te encontró, te rescató, te salvó. Por último, otro aspecto del querigma, que es el de María Magdalena, que se convierte en apóstol de los apóstoles aquella mañana gloriosa, cuando va al sepulcro, al jardín, dice San Juan, y se encuentra con Jesús, y Jesús le envía, ve a mis hermanos y a tus hermanos, diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y ella va a dar un testimonio maravilloso. Va a decir,
Lo tengo que decir en griego porque tiene una fuerza especial. Eorakan ton Kyrion. He visto al Señor. Pero en griego cuando se dice he visto, es un tiempo perfecto, pasado perfecto, que significa que lo que pasó en el pasado repercute en el presente y se extiende al futuro. Es una acción permanente en la historia. Lo voy a traducir entonces. He visto, yo lo vi, yo lo estoy viendo porque me dejó marca y seguirá como una marca dentro de toda mi historia de mi vida. Yo he visto al Señor, al Kyrios, a mi Kyrios. ¿Dónde han puesto a mi Señor? Dice Magdalena. ¿Dónde lo han puesto? Porque al que es mi Kyrios. Ay, pero ¿de dónde le vino a Magdalena esta fuerza para testificar? Me lo estoy guardando hasta el final. Porque abrazó a Cristo Jesús resucitado. Esto es para los proclamadores del querigma. No hay querigma si antes no has abrazado a Cristo y te has abrazado con Él. Y le has dicho, no te suelto, no te dejo. Hasta que Jesús por su misión te dice, espérate, espérate. Vamos por partes. Tienes primero una misión. Y con este abrazo que me has dado, con la fuerza que has recibido, con la experiencia de tu abrazo que me has dado, vas a ser testigo con poder. ¿Y sabes a quién vas a comenzar a evangelizar, María? A los más difíciles. Perdón, los apóstoles, los especialistas en la religión, los que se creen mejores que los demás, ya salvados, rescatados. Vas a ser apóstol de los apóstoles, María. ¿Por qué? Porque tienes la fuerza del amor, porque me abrazaste. Sin afecto no hay querigma. Hay teoría, hay historia, puedes hasta repetir textos y citas bíblicas y hasta en griego, pero tienes que estar como envueltos en el cariño y en el afecto por aquel que te amó y que te ama, que dio la vida por ti y tú te has rendido incondicionalmente y tienes un amor afectivo por ese Jesús. Amoroso, cariñoso, hasta diría físico. Amor físico a Jesús. Esta es la fuerza del querigma. Abrazar a Jesús. Un momento, déjenme ver cómo vamos en mi tiempo. Y todavía tenemos un poquito más de tiempo. Pues bien, ya está llegando el momento de aterrizar. El poder que tiene la palabra. La palabra. Por eso San Pablo le dice a Timoteo en su última carta, donde va a resumir lo esencial. Y le va a decir, Timoteo, no te andes por las ramas. Vete a lo esencial, Timoteo. No andes con discusiones. No tampoco andes con cuentos. Perdón, eso no es mío, de San Pablo. Con cuentos de viejas, dice. No andes con genealogías, Timoteo. Y le dice esta frase. Yo te recomiendo en nombre de Dios Todopoderoso, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Yo te lo mando. Predica la palabra. ¿Predica qué? La palabra. Lo voy a decir así para que me entiendan, porque si no se van a ofender. No andes predicando el libro de Pepe Prado. Predica la palabra. No andes repitiendo lo que este teólogo, lo de aquel famoso santo dijo. Timoteo, predica ¿qué? La palabra. Y la palabra es sinónimo en San Pablo de evangelion, de el evangelio, de la buena noticia de Cristo Jesús, que Jesús es la buena noticia. Timoteo, no te andes por las ramas, predica el evangelio. ¿Y sabes qué? Le dice en la misma carta, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, Timoteo.
En otras palabras, no te olvides. Mi interpretación muy subjetiva, que no tengo ninguna autoridad para mantenerla. Pero le está diciendo Timoteo, se te está olvidando que Jesús resucitó y te andas metiendo en muchos elementos de la predicación. Y creo que eso nos lo podría decir a nosotros. Por eso, Timoteo, que no se te olvide. El peor Alzheimer que puedes tener, Timoteo, es olvidarte de que Jesús resucitó y está resucitado. No te olvides, Timoteo, de Jesús Cristo, y así lo llama, Jesús Cristo. En otros idiomas, la palabra es una sola, Jesus Christ, Jésus Christ, en francés. Una sola palabra unida. En español yo no sé por qué las hemos separado. Jesús Cristo. No importa. Vamos a unirla. Jesús el Mesías, el ungido. Eso significa el Cristo. El ungido con el Espíritu Santo. Ese Jesús ungido con el Espíritu Santo ya resucitó y está resucitado. Amén. Bien. Como dice la canción mexicana, ya con esta me despido, Timoteo. Predica la palabra. Predica el evangelio. No te andes por las ramas. Y no se te olvide, Timoteo. No se te olvide que Jesús ya ha resucitado y que está vivo. Amén. Con esta predicación un poquito más corta, tal vez de lo pensado, estoy viendo el horario que tengo, le estoy dando oportunidad también a ustedes a que puedan tener alguna pregunta, algún comentario, y después yo voy a cerrar con un momentito de oración, ¿sí? Pero primero quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto de este tema, el poder de la palabra. Pueden escribirlo, están en el Zoom. Ahí hay un chat. Si no se animan a hablar, escríbanlo. Querido Pepe. Sí. ¿Cómo estás? Te habla Paolo, desde Bolivia. Paolo. Qué lindo verte nuevamente. Bueno, aquí está mucha gente escuchándote, sobre todo con el enfoque de este seminario que eran el seminario internacional de líderes carismáticos. Y uno de los objetivos que tiene este proyecto es hacer que la renovación carismática vuelva a la palabra de Dios. El Papa en un congreso a los líderes en Roma, hace unos años atrás, le dijo, ¿tienen carismáticos, siguen teniendo la Biblia bajo el brazo? La gente dijo, sí. Y el Papa respondió, no estoy seguro. Quisiera que tú, que has trabajado tanto en la evangelización y en que la renovación carismática ame la palabra de Dios, me acuerdo de esos cursos de Emaús y tantos otros cursos donde tú nos has enseñado sobre el amor a la palabra de Dios. Yo quiero que le hables a estos líderes, que la renovación vuelva a la palabra de Dios. Y decía el padre Cantalamessa, que es un hombre excepcional, es un profeta del Espíritu Santo, el padre Raniero Cantalamessa. Decía, al principio de la renovación, solo hablaba la palabra de Dios. Ahora, cuando se reúnen dos carismáticos, hablan de los líderes, del liderazgo y del poder. Como dice en la palabra allá en el Antiguo Testamento, siglo VII, el libro perdido. Y la renovación carismática está perdiendo mucho la palabra. Hay reuniones de oración, hay asambleas, hay congresos donde no está la palabra. Perdón si escandalizo a más de alguno, pero no me importa. Hay muchas imágenes, hay muchos objetos religiosos, pero no se ve la Biblia, por ejemplo, en el estrado. Yo, cuando voy a un congreso, nunca comienzo una predicación si no pongo la Biblia en su lugar, en el estrado, en el lugar más importante. Es más, no sé si alcanzan a ver aquí atrás de mí. A ver, ¿se alcanza a ver un fuego allá delante de la palabra? Ahí, así, ahí se ve el fuego. Y ahí está la palabra. Y aquí siempre en mi lugar
El lugar más importante es el lugar de la palabra. Y yo espero que la renovación recupere ese amor, esa pasión, esa obsesión por la palabra. Yo había estudiado Biblia, yo daba cursos de Biblia, pero después de mi bautismo en el Espíritu Santo, me pasaba horas leyendo, absorbiendo la palabra de Dios. Ya la había leído antes, pero era una forma nueva cuando el Espíritu Santo te lleva y te da el amor a las Sagradas Escrituras. Un día, y por aquí está de Costa Rica, mi querido Francisco. Sí, Francisco. En Costa Rica me preguntaba Johnny Gómez, ¿cuál es tu carisma, Pepe Prado? Y yo sin pensar le dije, mi carisma es el amor que le tengo a la palabra. Pero dije, no es mi carisma, es mi medio carisma. Porque el otro medio carisma es que quiero hacer amar la palabra a mi iglesia católica. Hay reuniones donde yo pregunto, y no las voy a decir para no ventanearme a nadie, si la gente lleva su Biblia. No. Llevan el catecismo, llevan el derecho canónico, llevan libros de apariciones y no llevan la palabra de Dios. Así se ha debilitado la renovación y se va a seguir debilitando si no se enchufa con la palabra de Dios. Renovación, hay que volver a encontrar el libro perdido. Amén. Pepe, yo tengo una pregunta. Te habla David Bustamante, soy el coordinador de la renovación en Bolivia. Y recuerdo hace unos años cuando estuviste en la mansión y diste uno de los talleres, comentaste algo que me impresionó muchísimo, de que tú cuando estabas mucho con el padre Emiliano Tardif, te preguntabas acerca del carisma de la sanación, pero te diste cuenta de que tú tenías un carisma que era el de la palabra. Me acuerdo muy bien ese ejemplo y creo que ya pasaron como 10 o más años tal vez de esa oportunidad. Y realmente creo que a los carismáticos tenemos que decirles que tenemos que aspirar efectivamente a los dones carismáticos extraordinarios, pero también a los ordinarios. Y que esos ordinarios puedan ser realmente un fruto, un jardín florido dentro de la renovación carismática. Te agradecería pues que nos apoyes con ese ejemplo que nos diste en esa oportunidad. Te voy a contar la historia completa al ratito, pero antes te digo lo siguiente. Hay de ti renovación carismática si pierdes los carismas. Y en muchos lugares por miedo, por quedar bien con ciertas autoridades, se han cancelado los carismas. Este grupo es carismático, pero no se asusten, no hay carismas. No hay sanaciones, no hay liberaciones. Ni siquiera levanten las manos, no invoquen al Espíritu Santo así. Menos vayan a imponer las manos. Hemos perdido esa fuerza de la vida carismática con los carismas del Espíritu Santo. Y te voy a contar la historia completa y con esto ya casi termino. Yo viajando tanto y estando tanto tiempo con Padre Emiliano Tardif, pues me entusiasmaba y el Padre quería que yo tuviera palabra de conocimiento y a mí nunca me llegaba palabra de conocimiento, no iba a mentir. Entonces yo estaba ahí diciéndole al Señor, Señor, dame el carisma que le diste al Padre, porque así puedo evangelizar, no para curar ni para ser un súper carismático, no, para evangelizar, porque los carismas son para evangelizar, no son show, no son circo, ni mucho menos para sacar dinero. ¿Me explico? Bueno, entonces, Señor, dame el carisma, Señor, dame carisma de sanación. Y un día, yo creo que se cansó el Señor de mi petición y me dijo, yo ya te di el carisma de sanación. Dije, Señor, pero si los últimos que rezo se me mueren. Y de veras me pasó que 3 personas por las que recé se murieron. Si quiere alguien que haga oración al terminar, también me dice y se la hago. Y dije, Señor, ¿cómo? No te entiendo. Yo veo y veo al Padre Emiliano y hay sanaciones, casi muertos que se levantan, paralíticos que caminan, sordos que comienzan a oír, ciegos que ven. Y yo, Señor, oro y no veo nada. Dijo, yo ya te lo di. Dije, yo no lo veo. Dice, ya te di el carisma de sanación, pero diferente al Padre Tardif.
Porque al padre Tardif le di el carisma de sanación para que ore por mis enfermos y yo los cure. Bien, bien pensada la palabra de Dios. Yo ya le di el carisma de sanación al padre Tardif para que ore por mis enfermos y yo los cure. ¿Y a ti? Te he dado el carisma de la palabra para que no se enfermen. Medicina preventiva. Y con eso se los dejo y sigan de ustedes pensando. La palabra sana, y me ha pasado, la que más me recuerdo en este momento fue en Panamá, una señora que dice que estaba junto a la bocina grande con su aparato auditivo, y cuando yo predicaba sobre la Magdalena, hasta eso se acordaba ella, yo ya no. Dice, el Señor me sanó y me abrió el oído y me sanó de mi sordera, escuchando la predicación. Y tengo varios testimonios, que yo no hago la oración, y es que no se necesita. La palabra en sí misma es sanadora. No lo sanó hierba ni emplasto alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Sabiduría 16:12. La palabra en sí sana. Pero ahí andamos con teorías y con doctrinas y con mensajitos raros. Renovación, recupera la palabra. Renovación, recupera los carismas. Amén. Ya me despido. Francisco, ¿queremos terminar o qué hacemos? Ok, nos quedan unos minutitos más antes de entendemos pasar. aquí. ¿Paulo o David? Paolo. Tenemos unos minutitos más antes de entrar a la otra parte que tenemos la adoración al Santísimo. Quisiera hacerte una pregunta más. Tú nos has dicho en la última vez que predicaste a través del Zoom para Bolivia, le dijiste renovación carismática, formen evangelizadores, pero no solo formen evangelizadores, sino formen formadores. Quisiera que vuelvas a decir esa frase a la renovación de Latinoamérica que está escuchando, de tantos países se han unido, y que lo expliques. Yo siempre que comienzo a predicar en un país nuevo donde voy, sobre todo si está distante en el tiempo, pregunto, discúlpenme, no quiero pasarme del tiempo, ¿qué hora es? Y todo el mundo me responde, son las 7, son las 5. No son las 7. Es hora de evangelizar. Después otra vez vuelvo a predicar y vuelvo a preguntar a la misma gente, ¿qué hora es? No, pues ya se saben la respuesta y dicen, es hora de evangelizar. Y yo ahora les digo, no es hora de evangelizar. ¿Cómo? Ya no, ya pasó la oportunidad, ya no es hora de evangelizar. Y yo nada más muevo la cabeza. Digo, y se lo repito ahora, es hora de formar evangelizadores. Porque si tú evangelizas nada más, ¿a cuántos puedes llegar? Pero si tú formas evangelizadores, eso se multiplica. Y tienes que tener el celo para que el evangelio se multiplique formando evangelizadores. Pero aún más, no basta formar evangelizadores. Hay que formar formadores de evangelizadores, como escuelas de evangelización, donde se formen los evangelizadores. Y entonces la palabra no solamente se va a sumar, no solamente se va a multiplicar, va a tener una exposición logarítmica y va a llegar hasta los confines de la tierra. Que Dios te dé el amor y la visión del factor multiplicador para que inviertas tu tiempo como Pablo lo invirtió a partir del capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. No digo que no hay que tener eventos masivos, sí también, pero Pablo nunca más tuvo encuentros masivos a partir del capítulo 13, cuando estuvo en Antioquía de Pisidia, y desde ahí se dedicó ¿a qué? A formar a Timoteo, a Tito, a Lucas, a Epafras, que ellos a su vez formaron a otros. ¿Qué hora es? Es hora de formar evangelizadores de renovación carismática. Amén. Amén. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Y nosotros sabemos de que tú has tenido este compromiso de tantos años de trabajar en la formación de evangelizadores, con tus primeros libros, con los cuales hemos estado realizando el Seminario de Vida en el Espíritu. ¿Cómo no tenerlos al lado justamente para cualquier referencia?
Y ahora que estás en Caris, hemos sabido que también están preparando un curso, el curso Logos, justamente para la formación. Y yo creo que ahora que estamos en este momento con tantos hermanos de Latinoamérica, es bueno que también los hermanos sepan que Caris, el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, desde el Vaticano está preparando ese curso Logos para todos los carismáticos que quieran formarse. Así que Pepe, también puedes ayudarnos a hacer un poco de propaganda acerca de lo que va a ser este evento que van a tener. David, comenzamos en octubre este seminario. Ya tenemos 50 inscritos y el número es limitado porque no podemos tantos. Se va a dar en 6 idiomas: español, portugués, italiano, francés, inglés y polaco. Grupitos pequeños de 10 personas porque los vamos a atender personalmente para que aprendan a preparar su tema de predicación y después enseñen a otros a hacer lo mismo. Este es el seminario Logos. Les voy a mandar la información, no sé, se la voy a mandar a Francisco, y Francisco, obligando a que se la transmita a ustedes, dónde, cuándo pueden inscribirse a este seminario, porque les digo, en una semana tenemos 50 inscritos. En 10 semanas vamos a tener 500, que es la máximo que podemos atender. Inscríbanse, porque si no se va a perder esta oportunidad donde ustedes se van a formar para formar a otros. Ese es el objetivo de ese seminario Logos. Un apasionante, está precioso. Yo estoy feliz. Ya lo he dado 15 veces a 15 pequeños grupos de 10, 12 personas, porque son pequeños grupos para tener una atención personalizada. Así que aprovechen la oportunidad. En la página web de Charis, o le llaman algunos Charis, le digo yo, está toda la información, las fichas de inscripción. Ahorita estamos en la preinscripción este mes, y el próximo mes ya se hará la inscripción con un pago de una cuota, precisamente para que Charis pueda cumplir la misión que Dios le ha confiado. Ese dinero no es para mí ni para la Escuela San Andrés, es de Charis. Gracias, Pepe, por tu apoyo en esta formación que se está dando desde Charis. Yo recuerdo que cuando era el jubileo estábamos en la casa donde nos alojábamos y hablábamos un poco acerca de la visión de ICRES, la visión de las comunidades, y gracias a Dios el Papa Francisco tuvo la visión mucho más amplia que nosotros para conformar Charis. Y Charis, que realmente es un servicio para todos nosotros. Tenerte a ti, Pepe, ahí realmente es una bendición para todos quienes hemos crecido bajo tu escuela, quienes hemos leído tus libros. Yo recuerdo que al estar leyendo Jesús es el Señor, tuve una efusión del Espíritu Santo, como tú lo dices, lloré en mi cama, dando gracias a Dios por tu vida, por el Padre Emiliano Tardif, y sobre todo, esto, mira que son tantos años y tú sigues ahí perseverando, que sea un gran ejemplo para los servidores carismáticos, para los líderes de la renovación actual, cómo tenemos que perseverar, cómo tenemos que continuar en la fe y sobre todo caminando en esa senda en la cual el Señor nos ha puesto, una senda de servicio, una senda de evangelización y ahora una senda de formación de nuevos evangelizadores. Entren a la página web de Charis.international. Entren ahí, vayan al español y vean cómo se pueden inscribir ya. Yo los digo, se los invito, inscríbanse ya. A lo mejor después pueden renunciar a la inscripción, pero mejor aprovechenla. Mejor aseguren el lugar. David, es lo que yo les puedo decir y ofrecer para que puedan. www.charis, con T, como charis.internacional, con T, internacional.com. Entren por favor allí y ahí van a tener toda la información sobre este seminario Logos, que ya estamos por comenzar. Ya tenemos preparado el banquete. Nada más nos faltan ustedes, los invitados. Y yo preferencialmente América Latina. Les voy a decir esto, me duele, pero lo tengo que decir. Ya llevamos inscritos y de lengua española tenemos 15 inscritos, pero 14 son de España, solo uno de América Latina. No puede ser. Donde está más fuerte la renovación es en América Latina. Yo lo digo porque lo sé, lo he vivido. Aprovechenlo para que se recupere la fuerza perdida. Ya con esto, amén, con una bendición muy grande.
Los quiero mucho. Bolivia siempre tiene un lugar muy especial para mi corazón por las veces que los